Tómese los siguientes minutos para contemplar la magnificencia de las palabras que ha escuchado. Muerte a los salvajes draconianos. Y los Beatles también tienen cosas para decir acerca del fin. En este caso, además le dieron la chance a Ringo de tocarse un solo de batería para que nos muestre a todos que en realidad es mucho mejor baterista que Charlie Watts. ¿No? Es que Charlie Watts. Porque la gente dice, Ringo toca mal, Ringo toca mal, Ringo toca... Por favor, Ringo se toca todo. Con todas sus limitaciones se toca todo. Pero bueno, estábamos escuchando The End de los Beatles. Que habría que escuchar más. La gente tendría que escuchar más los Beatles. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Estamos con Leo hablando del final. Del final, justamente. Y bueno, una de las cosas de las que hablábamos antes era, bueno, vos traías a colación a Benjamin, pero también en ese sentido también estuvimos hablando acerca de esa especie de metafísica de la racionalidad, esas metafísicas racionales, ¿no? Uh-huh. Que aparece el caso que, bueno, lo que vos decías de Grompone y en general el singularismo, ¿no? Todo ese pensamiento singularista que también tiene una base metafísica muy fuerte. De hecho, en el singularismo aún más. Hablábamos en un corte, hablábamos de Agustín y de Tomás. Uh-huh. Acá hay una, más que de Agustín, incluso vemos hasta plotiniano por momentos, ¿no? Esa idea de la vuelta a la unidad. El concepto de singularidad es la vuelta a la unidad al uno. De Parménides, al uno de Plotino. Bueno, ahí ya capaz que nos vamos un poco al carajo, pero un pensamiento que está siendo reflotado, en particular a partir de las lecturas de Deleuze hace tiempo, es el de Spinoza, que justamente era un tipo que hablaba como del ser, de la unidad del ser, sí. Y de la o sea, todos son manifestaciones del ser, uno, todos claro. somos parte, ¿no? Capaz que ahí nos estamos yendo un poco no. Pero en realidad yo creo que a lo que digo es justamente como pensamos a partir de determinadas estructuras que nos atraviesan y de las que nosotros no. Sí, las mónadas, es eso, las mónadas, ¿no? Pensamos en los pensamientos monádicos. Y monádico no en el sentido de pensar que la cosa es una sola y que no tiene dualidad, sino en el sentido de que la cosa tiene en sí una especie de primigenidad, uh-huh. ¿No? Y en ese sentido aparece. Y ahí eso que aparece, ¿no? La cuestión simbólica, ¿no? Relacionada, hablamos de eso libidinal, ¿no? En cierto sentido. Pero le da una plenitud, ¿no? También es un poco eso. Aquello de lo que hablaba San Buenaventura en sus críticas a los gnósticos. Y bueno, y de lo que hablaba también Borges con su fanatismo por los gnósticos. Aquella la idea del pleroma, ¿no? Esa plenitud primordial en la cual vivía no el demiurgo, no el creador de este mundo, sino el creador del universo, ¿no? Y al cual volvería luego su hijo luego de la muerte, ¿no? Igual Borges en cierta medida en sí es esa idea de homogeneidad, es el fin de la historia de Fukuyama, que bueno, ahora ya nadie le da pelota al fin de la historia de Fukuyama porque pasaron 5.000 cosas en el medio. A Fukuyama jamás se le hubiera ocurrido que un tipo como Trump hubiera ganado la presidencia, jamás se le hubiera ocurrido Víctor Orbán, por ejemplo, que ayer volvió a ganar la reelección en Hungría. ¿No? Ese tipo de gente jamás se le hubiera ocurrido que tendría la fuerza que tendría, jamás se le hubiera ocurrido que hubiera aparecido un Putin, jamás se le hubiera ocurrido que hubiera estado China con la fuerza que está y que Xi Jinping hubiera logrado romper un consenso
de la edad de Mao, de que solo se podía estar 10 años. Sí, sí. Jamás se le hubiera ocurrido a nadie eso. Y que en Francia gente como vos y yo termine votando Macron porque es como que lo que hay que hacer, porque no hay más remedio. Claro, porque si no había que votar a Le Pen, claro, Claro. exactamente. Ese tipo de cosas. Pero en cierto sentido, esa idea de un momento homogéneo. Saquémosle la metafísica, digamos, un momento de homogeneidad Ujú. en la cual que tiene, sí, un sustento. Y cuando digo metafísico, a lo que voy es que es un elemento que va al fundamento de lo que es. Ujú. ¿No? Digo, en Sí, el sí, sentido, sí, la sí. ontología es la discusión acerca de lo Que que es, va. la metafísica es la discusión acerca del fundamento de lo que es. Ujú. Digamos, Del ¿no? fundamento del ser. Claro, por eso. Sí, sí, yo Sí, no sí, discuto sí. acerca pero alejémonos de la metafísica más, Sí, sí, llamémosle, establecida, pero en cierta medida es acerca a esto qué es. Ujú. ¿Por qué es como es? Bueno, una discusión es, y porque sí, porque dio la casualidad, un contingencialismo, un materialismo, incluso ciertos materialismos son así, pero en ciertos momentos, claro, acá se instaura una forma en la que el ser es, y esa es la forma de la cual es, y entonces en ese sentido, cualquier cambio viene a parecer un final, Ujú. ¿no? Y creo que eso también tiene que ver, ¿no? Y en cierta medida ahí habría que pensar, sí, hay algo que se termina en los ciclos, con el fin de los ciclos progresistas, pero justamente lo que vos decías al principio, y que estemos hablando de ciclos, lo que nos dice es que en realidad que los ciclos terminan, es parte de la continuidad de una lógica de ciclos que terminan, Ujú, ujú. que empiezan, que tienen cierto desarrollo, y luego terminan, parecen estar terminando. Esto no podemos hablar que haya sido siempre tan así, digamos. Tuvimos 400 años de feudalismo. Claro. Y tuvimos más años de feudalismo, pero me parece que 400 años de feudalismo, en tanto una fuerza bastante importante, Ujú. ¿no? Digo, 400 años del Imperio Alemán, más de 400 años, pero 400 años de estabilidad en el Imperio Alemán, otra vez. Sí, ¿No? El que convivió con la estabilidad del feudo en Roma, el poder, ¿no? Digo, para no ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto que pasa ahora, que cada 10 años hay un cambio, no es tampoco que sea necesario, ¿no? Puede no ser así. No, pero aparte, para no capaz que quedarnos solamente en las cosmologías No. o en los pensamientos occidentales, o sea, es súper interesante detenerse en los cíclicos, en los ciclos como pensaban el tiempo los aztecas y los mayas, que ellos vivían en una eternidad cíclica, o sea, en realidad había ciclos pero no había manera de escapar, y ellos Claro. sabían que la propia destrucción de lo que estaba sucediendo era inevitable, pero porque iba a renacer otra cosa, con una cuestión muy fatalista. Nosotros Me parecía también a los mitos hindúes de Vishnu. exactamente. Ahí habría que, no sé, recurrir a un de Shiva, otro perdón. No, sí. Y ahí podríamos ir capaz que justamente al amigo Levi Strauss cuando se puso a estudiar el pensamiento salvaje y cómo más el lenguaje se estructura en determinadas maneras de organizarse simbólicamente, no solamente porque hay palabras que significan o denotan determinadas cosas, sino que también organizan nuestro pensamiento de determinada manera. Y yo creo que una de las cosas capaz que interesantes sería buscar a Borges, porque yo creo que la única manera de poder salir de esta unidad que vos le estabas hablando era tratar de pensar posibilidades otras, ¿no? Que tenía que ver con lo que vos estabas diciendo. Borges era un tipo que así como tenía cierta intuición metafísica y cierta pretensión no, pero cierto gusto por hablar como de ciertas unidades temporales y de cosas que Sí. parecían que se repetían en momentos distintos de maneras similares, también era un amante de pensar posibilidades de cómo sería imaginarse otras cosas. Y yo, acá hay dos situaciones. Primero el cuento En busca de Averroes, que a mí me encanta porque tiene que ver con el teatro también, ¿no? Con Sí, cómo sí. Averroes se rompe la cabeza por tratar de entender qué son la tragedia y la comedia y no puede, porque no puede imaginar algo que escapa a su cultura. Entonces, lo interesante o sea, escapa al lenguaje Sí, entendido, claro. esa propia posibilidad de pensarlo. No existía la posibilidad de que Averroes pudiera pensar a qué se estaba refiriendo si no tenía la experiencia de eso otro. Entonces, ahí hay como una cuestión. Y otra cosa que es súper interesante,
por eso me puse a pensar en Borges después de que vos lo estabas mencionando, es el comienzo de las palabras y las cosas, ¿no? Sí, claro. Con esa clasificación de los animales que tiene... Sí. Foucault comenta que ante la experiencia de esa manera de clasificar a los animales que tiene ese cuento del emperador chino, en ese cuento, ahora no me acuerdo. El Jardín de los Senderos, ¿no? Exactamente, el Jardín de los Senderos. De Borges. ¿O era, ¿era Jardín de los Senderos o era... El Jardín de los Senderos? ¿O era el idioma analítico de John Wilkins? No me acuerdo. Era uno de esos. Era uno de esos, pero lo interesante es como la experiencia de una clasificación que no se puede pensar, que tiene Foucault a partir de leer ese cuento, bueno, dispara las palabras y las cosas y la decisión entre bueno, el mundo de los objetos que supuestamente son denotados por las palabras y el mundo de las palabras. Dispara ese trabajo de Foucault. Y yo creo que estamos en un momento en donde tendríamos que ser capaces de pensar una decisión a esta unidad de la que vos estabas hablando, que en este caso parece que fatalmente remitirse a ciclos y a una dicotomía entre un pensamiento medieval que añora el paraíso perdido y otro pensamiento moderno que de alguna manera destruye el planeta mientras va hacia adelante, que no ha sido superado por esta famosa posmodernidad. Yo no sé si la modernidad será un proceso inacabado, como decía Habermas, como dice Habermas, que no se murió todavía, pero esperemos que se termine rápido y que se cambie por otro, que evidentemente no va a ser el otro, pero me parece que estamos en un momento donde lo que deberíamos tratar de hacer, por eso te decía, es estimular, pensar de manera distinta estas realidades que tenemos, para tratar de encontrar un anclaje que nos saque de estos ciclos y que ya casi que son fatales, ¿no? Fatalistas. Porque en realidad cualquiera que piense un poquito va a hacer análisis como hablabas hoy. De lo que pasa ahora. Bueno, vos viste que hay fotos de Lula preso ahora con la foto de Lula preso en los 80 y eso que vos estabas diciendo, de remitirse otra vez a la izquierda perseguida en la dictadura, y eso que nos va a llevar a crear una nueva mística de lucha contra el neoliberalismo, para que en realidad siga todo más o menos lo mismo siempre, ¿no? O sea, el capital se siga reproduciendo y el planeta se siga destruyendo. No sé, me parece que es difícil. Lo que queda es encontrar una nueva decisión que nos permita pensar de manera distinta las situaciones. Exactamente. Y bueno, antes de irnos, hay dos cosas de las que en su momento conversamos al respecto de esto. En primer lugar, una frase, un fragmento del filósofo esloveno Slavoj Žižek en su libro Ideología, un mapa de la cuestión, pero que también plantea algo parecido en el sublime objeto de la ideología. Pero bueno, voy a leer. Hoy, como Frederick Jameson ha observado con perspicacia, ya nadie considera seriamente alternativas posibles al capitalismo, mientras que la imaginación popular es perseguida por las versiones del inminente colapso de la naturaleza, del cese de toda vida en la Tierra. Parece más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más modesto en el modo de producción, como si el capitalismo liberal fuera lo real, que de algún modo sobreviviría incluso bajo una catástrofe ecológica global. De manera que se puede afirmar categóricamente la existencia de la ideología en tanto matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación. Me parece que está claramente vinculado con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Jameson es de una brillantez. Igual acá la interpretación de lo real es de Zizek, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho Jameson. A mí me gustan mucho los dos, me parecen dos tipos muy valiosos. Pero sí, eso que estaba diciendo es clarísimo. Y capaz que, por eso Benjamin también es un tipo capaz que bueno, no pudo evidentemente terminar de desarrollar su proyecto, pero porque las tesis de la filosofía de la historia eran algo que estaba en proceso, aparte, digamos que estos son apuntes que quedaron. Un tipo que de alguna manera pone en tensión el marxismo, el carácter positivista del marxismo, el carácter positivista del marxismo con toda la tradición de la cábala judía y de la interpretación del pasado y el pensamiento mesiánico, para tratar de pensar de manera distinta algo que en ese momento, porque estamos hablando de que Benjamin estaba huyendo del fascismo, del nazismo, del fascismo en su manifestación más
más tremenda, tratando de pensar alternativas a eso. Entonces, por eso lo de Benjamin, que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, y sí, pensar que es mucho más fácil tratar de pensar, o mucho menos dramático, una alternativa al capitalismo que el fin del mundo. Es una cosa increíble, pero sí, parece que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Exactamente, justamente vinculado a eso, y para seguir con las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, también está la tesis 9, que a mí particularmente me parece que es la más linda, porque poéticamente es magnífica. Que dice, hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Me parece que en ese sentido, en particular este párrafo, además de lo lindo que escribe Benjamin, sí. ¿no? Además de eso, me parece que es claramente en eso, ¿no? Ese huracán irrefrenable, no podemos pararlo porque hay algo interesante, ¿no? Acerca de tanto el capitalismo como en general de la sociedad positivista, que es la suma de un montón de racionalidades, pero que esa suma de un montón de racionalidades, al no estar coordinadas, lo único que hace es ir hacia adelante sin permitir la reflexión. Y pasando por arriba de Claro. todo. Y ahí es donde uno puede también volver a críticas al propio Marx, que elogiaba La tecnología, claro. Elogiaba la tecnología y elogiaba el avance de Estados Unidos, pasando por arriba de indios y de mexicanos, y se ponía al lado Sí, o de Inglaterra en la India también. O de Inglaterra en la India, que es peor todavía, ¿no? Sí, Pasando claro. por arriba de toda civilización, porque supuestamente iba el progreso hacia ahí, que aparte, evidentemente, era el antecedente. O sea, el capitalismo avanzando era el antecedente después de la generación del proletariado. Creo que esa cita de la tesis 9 de Benjamin es magistral. Porque aparte la figura del ángel, ¿no? Como con esa mirada melancólica viendo las ruinas que ha generado el avance del progreso. No, claro, exactamente. Y en ese sentido a mí me parece que en particular, esa frase es algo magnífico y bueno, y es ese avance del progreso irrefrenable. ¿Qué es irrefrenable? No porque sea algo en sí. Es por eso yo hablaba de la suma de racionalidades. Es irrefrenable porque se necesitaría que todos paren coordinadamente, ¿no? Es un poco algo que yo hablaba, decían no, yo decía, hablaba con una persona y decía, ¿cómo es? El capitalismo no tiene existencia ontológica. El sistema, digamos, no tiene existencia ontológica, pensando en una crítica a Luhmann, ¿no? A Niklas Luhmann, que habla hace una especie de, le da una vuelta más a Parsons, ¿no? El capitalismo no tiene existencia ontológica, pero actúa como si la tuviera. No basta con que algunas personas dejen de actuar como si no hubiera capitalismo, porque en realidad es al ser una cuestión social, que como bien dice Zizek acá, es lo real, es aquello que no somos capaces de simbolizar, ¿no? O sea, lo real para Lacan es aquello que no podemos simbolizar. Exactamente. Es decir, es aquello sobre lo que no podemos pensar, es lo que está más allá del muro del lenguaje. Como ¿no? las brujas de Macbeth, cuando les pregunta a Macbeth qué están tramando, ellas dicen algo que no tiene nombre. Exactamente. Entonces, en ese sentido, más allá de que, obvio, no se puede reducir no se puede decir que el capitalismo existe en sí, ni que la modernidad existe en sí. Son nombres que le ponemos a cosas, actividades. Sin embargo, funciona como si existiera. Igual que la modernidad funciona como si existiera. Si el ángel quiere parar, no puede. Si todas las personas que están embarcadas en un determinado viaje quieren parar, no pueden. Por varias razones. Una es porque, por ejemplo, el empresario que quisiera ser un empresario honesto y buena onda, se fundiría. Porque se necesitaría que todos fueran honestos y buena onda, porque si no, uno acumularía todo. Pero a la vez se precisaría que las personas cambien su forma de relacionarse con los demás. Entonces, en ese sentido, esta frase me parece interesante, porque podemos leerlo
desde una metafísica, pero también podemos leerlo desde un materialismo absoluto. Sí. ¿No? Podemos perfectamente leer a este Benjamin desde ese materialismo en el cual él plantea que justamente el problema es no poder parar a mirar. Ujú. ¿No? El problema es que no estamos pudiendo decir para progreso, Claro. a tratar de reconocer la ruina Y ¿no? encontrar las fisuras. como algo más que solamente ruinas. Claro. ¿No? Y acá cuando dice, ¿no? Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. ¿No? Entonces a mí me parece que es es como una buena forma de terminar estos dos programas en los que hablamos del final, como justamente la catástrofe, ese fin del mundo, es una forma de pensar lo impensable. De alguna manera. Es como una forma en la que encontramos eufemísticamente para referirnos a algo a lo que un poco le tenemos miedo, ¿no? Ujú. También en cada época tiene su propio fin del mundo. En el cambio de milenio anterior, el fin del mundo era la peste, básicamente porque estaba ahí, porque los niños se morían a los 10 años con suerte, Ujú. porque básicamente la gente tenía una condición de salud horrible. En el último cambio de milenio parece que el fin es Matrix. No es menor que Matrix, una película del 99. Ujú. ¿No? Claramente expresa ese cambio, ¿no? En el espíritu del cambio de milenio, que en cierta medida se mantiene, ¿no? Y es aquello que no podemos simbolizar y que solo podemos entender en tanto deseo libidinal freudiano, digo, ¿no? No en tanto que lo queremos, Ujú. sino en tanto que nos genera alguna situación que no somos capaces de terminar de pensar. Ujú. No sé, Leo, si... No, mientras te escuchaba, pensaba en una frase de un periodista de rock español que decía: con el punk, el rock ganó su última batalla y perdió definitivamente la guerra. Es una frase que me gusta mucho porque simboliza esa capacidad aparentemente que tiene el capitalismo de absorber y volver un producto o una mercancía hasta lo que lo niega más radicalmente, ¿no? O sea, la antimoda, el alfiler colgado en la oreja o en la nariz como la antiestética, convertida en producto de boutique. Y claro, y esa cuestión fatalista que parece que no la podamos. Me parece que para terminar lo que estabas diciendo, va por ahí. Nosotros tenemos que tratar de pensar en eso que ahora no puede ser más que intuiciones, pero tratar de aferrarnos a esas intuiciones que nos permitan en algún momento mirar de costado y tratar de parar este proceso de acumulación de escombros, dijera Benjamin. Exactamente. Que nos está sepultando definitivamente. Y bueno, y una de las muchas bandas que ha poetizado acerca del fin del mundo, y una de las que mejor música ha tocado, son los amigos de Black Sabbath. Así que nos vamos a ir escuchando Hand of Doom desde su disco Paranoid. Y bueno, y volveremos la semana que viene. Salud. Gracias, Leo, por venir. Por favor. What you gonna do? Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Take your dirty roads. You join the other fools. Turn to something new. Now it's killing you. First it was the bomb. Vietnam, Nepal. Disillusioning. You push the needle in.
skin starts turning green. Your eyes no longer see life's reality. Push the needle, face that sickly grin. Holes are in your skin, cut by deadly pen. Head starts spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death hand starts to weave. It's too late to turn. You wanna learn. Price of life you hide. Now you're gonna die. El archivo de escucha obligatoria se ha terminado. La próxima semana vuelva a sintonizar o aténgase a las consecuencias. Larga vida al emperador Kim. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Uniradio. 89.1 Universidad de la República.